Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía ya. Se ha ido bastante el tiempo, así que, así como le han pedido a otros expositores ahorrar minutos, ese va a ser nuestro incentivo, Marcos, ¿sí? Te invito. ¿Cómo no? Te invito también a ahorrar minutos. En esta mesa, como recién nos habíamos presentado, vamos a acercarnos al escenario político. La verdad que es un placer tenerlo a Marcos para iniciar esta suerte de exploración, de diagnóstico de lo que está ocurriendo hoy por hoy. Marcos, muchos lo conocen, sí, ha estudiado Sociología y Filosofía en la UBA, es investigador principal del CONICET, profesor de Teoría Política Contemporánea de la Universidad de Buenos Aires y dirige el Centro de Investigaciones Políticas y el Archivo de Historia Oral de Argentina Contemporánea. Ha escrito muchos libros, creo que el último fue el de Mañeto, ¿cierto, Marcos? En 2016. Sí, bueno, después escribí un libro sobre Maldonado, el caso Maldonado. Y el caso Maldonado, sí. Exactamente. Bueno, y además colabora semanalmente con TN y también con los diarios Clarín y La Nación. Marcos, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a pararme así. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación de la Unión Industrial de Córdoba. Y yo me voy a referir un poco a la situación política. Mi idea es tratar de analizar esta crisis inesperada que se desató en la política argentina en la primera mitad de este año y tratar de entender, bueno, cuáles van a ser las tendencias esperables para lo que queda de 2018 y sobre todo para el escenario de 2019, digamos, sobre el cual, para adelantar, no tengo mucha idea, digamos, así que eso va a ser una parte muy breve de la exposición, que es lo que puede pasar en 2019, ¿no? Con este tema de los pronósticos políticos sucede, bueno, que en los momentos de incertidumbre es cuando más demanda hay, pero también es cuando el producto que uno puede ofrecer es de menor calidad, digamos, ¿no? Entonces aumenta la demanda, baja la calidad y ahí hay un problema, digamos, de acople entre ustedes y nosotros, los que tratamos de ver qué puede pasar, digamos, ¿no? Ahora, mi ánimo más o menos es el mismo de quien me precedió en la palabra, digamos, hay que evitar la escena catastrofista, digamos, ¿no? La ciclotimia que nos ha ido acompañando en la política argentina en realidad durante mucho tiempo, pero que se ha profundizado en los últimos 2 años, fruto de una sensación, digamos, de precariedad política que no se corresponde con la situación, digamos, ¿no? Yo creo que, y eso lo voy a tratar de analizar con algún detalle, digamos, hay factores de estabilidad que han acompañado lo que vivimos ya del periodo de Cambiemos. Esos factores han quedado en algún sentido golpeados, pero no han desaparecido, digamos, ¿no? Ahora, la crisis de todos modos tuvo un carácter muy peculiar que tiene que ver con esta dimensión, digamos, de lo inesperado, ¿no? O sea, el pronóstico dominante hasta los primeros meses de este año era que digamos, había pocos obstáculos que podían detener la reelección de Mauricio Macri, ¿no? Y que el gobierno había quedado consolidado y la oposición muy debilitada después de las elecciones de medio término, y en esa situación Macri anunció el reformismo permanente, la idea de que lo peor había pasado, y fue muy costoso para el gobierno, muy dificultoso no solamente el gobierno, sino también para otros actores, cambiar ese pronóstico, ¿no? Parte del problema de la crisis fue que forzó un cambio de pronóstico que parecía fortalecido por eventos inmediatos que habían dado mucha confianza, en particular al gobierno. En esa situación, digamos, toda la discusión sobre la estrategia que había llevado al éxito fue parte de la misma crisis, ¿no? La crisis puso en cuestión lo que hasta ese momento parecía como el principal logro del gobierno, que era el gradualismo, ¿no? La idea de que, vamos manejando la convergencia paso a paso con el menor costo posible, tanto en términos de impacto sobre la sociedad, económico, social, digamos, sino también en términos de costo político. Bueno, esa estrategia quedó seriamente dañada por esta crisis inesperada. Y surgió la discusión sobre si había sido todo parte de un error, ¿no? La ilusión del gradualismo reemplazó la magia del gradualismo.
Yo, en mi opinión, creo que, digamos, que hay un problema, digamos, de sintonía fina, ¿no? O sea, el gobierno había demorado demasiado en cosas que tendría que haber encarado con mayor velocidad, y comparto, por lo tanto, parte de lo que dijo Germán recién, pero no entremos demasiado en esa discusión, digamos, porque me parece que es tal vez a esta altura innecesaria. Sí, en un punto, digamos, en el que el propio presidente hizo finalmente hincapié, que fue el tema del optimismo, ¿no? Ese gradualismo estuvo acompañado por la idea de que se podía salir sin grandes costos. Y eso alimentó expectativas que, si bien no eran demasiado elevadas en términos de las satisfacciones inmediatas, sí tenían un componente difícil de atender, que era la idea de que la bomba se había desarmado, digamos, ¿no? O sea, la bomba, por este trabajo de relojería muy delicado, estaba desactivada. Bueno, ese fue el componente fundamental del exceso de optimismo, ¿no? Y se expresó de un modo muy dramático después de las elecciones de medio término, que abonaron ese exceso de optimismo en esta idea de que el camino estaba ya despejado, digamos, ¿no? Ahora tenemos unos meses difíciles con tarifas, pero esas tarifas ya sabemos cómo desactivarlas, despolitizar la discusión, eso se va a desarmar. Y después, con la deuda que hemos tomado y el mundial y demás, todo fluye, digamos, ¿no? Bueno, todo fluye, terminó chocando contra la pared. Bueno, y el choque fue muy drástico, ¿no? O sea, lo vimos en dos cuadros de las series que elabora Poliarquía. La primera sobre imagen del gobierno nacional. Comparativamente, digamos, si uno analiza esta caída del gobierno nacional con otras crisis previas, uno advierte, digamos, que es muy profunda, muy rápida, ¿no? Tenemos ahí, en el espacio de 4 meses, alrededor de una caída de más de 50 a 24 puntos de apoyo en la imagen del gobierno, ¿no? Comparable con los derrumbes de comienzo del mandato de Cristina Kirchner y del segundo mandato de Cristina Kirchner, que terminaron, sabemos, en situaciones de crisis política muy graves, digamos, ¿no? Entonces, no es menor lo que ha sucedido. Y en la imagen del presidente Macri eso es apenas un poco menos grave, ¿no? La imagen de Macri pierde cerca de 30 puntos, también en un muy breve espacio de tiempo, y la imagen negativa llega a niveles récord, ¿no? 48 puntos. Nunca Macri, en toda su historia, había tenido una situación parecida. Entonces, frente a un cambio de esta dimensión, hay que analizar, bueno, cómo se llegó acá. Bueno, se llegó por esta combinación de factores evitables e inevitables. Algunas de las cuestiones que desataron esta crisis estaban fuera del alcance del gobierno, tuvieron que ver con esta serie de eventos desafortunados, que uno podría decir, bueno, de todos modos, algunos pronósticos ya anticipaban, digamos, no los pronósticos optimistas que el gobierno prefirió escuchar, pero sí existían algunas señales, sobre todo en términos, digamos, de la suba de tasas, precios del petróleo y demás, pero lo fundamental yo creo que fueron los factores evitables que intervinieron entre fin del año pasado y comienzo de en una serie de decisiones equivocadas, digamos, ¿no? Bueno, en principio, en primer lugar, creo que hay que hacer mención al modo en que el gobierno encaró la discusión del pacto fiscal, donde privilegió la velocidad a la profundidad de los cambios, ¿no? Entregó recursos inmediatos a cambio de promesas de recursos y de cambios sin fecha fija. E insistió con las benditas metas de inflación, que fueron, me parece, la expresión más pura de ese optimismo inicial del que tardó mucho en desprenderse.
¿no? Hay una discusión respecto de lo que sucedió el 28 de diciembre. Yo creo que el 28 de diciembre se quedó corto, digamos, ¿no? Era el momento de reconocer que las metas de inflación no estaban funcionando ni iban a funcionar. Y en la enorme confianza que el gobierno depositó en que después de la derrota que había infligido a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires y a sectores moderados del peronismo en provincias del interior, la oposición se iba a fragmentar aún más y por lo tanto no iba a ser una amenaza seria en lo que quedaba de mandato, ni tampoco en la elección de 2019, ¿no? La idea de la provincialización del peronismo. Hipótesis que barajaron varios analistas, en particular cercanos al gobierno, que consideraron que, digamos, no había competencia en 2019, ¿no? Una idea completamente desopilante, pero que en ese momento parecía tener cierta verosimilitud. Bueno, entonces, ¿qué es lo que en concreto uno puede decir que sucedió en esos meses? Básicamente yo creo que fue la combinación de estos dos hechos, ¿no? Termina la transición de salida del kirchnerismo, por lo menos en una primera etapa, digamos, de confrontación muy fuerte con Cristina Kirchner, de las dos figuras, digamos, principales de la política argentina, y eso se produce junto con un escenario en el cual todos los pronósticos del gobierno fallan, ¿no? Entonces, Macri queda en el centro del ring solo, pero en el peor momento. Y esa situación fue muy desorientadora para el gobierno, ¿no? Porque sus planes y su equipo de gobierno estaban refrendados en las urnas, digamos, eran los que habían ganado. Y al mismo tiempo eran los que estaban demostrando que no estaban preparados para encarar los problemas de esta nueva etapa. Y eso en particular afectó el diseño del gabinete, ¿no? El diseño del gabinete, bueno, se ha discutido mucho sobre esta cuestión de cómo funciona el gabinete macrista, pero básicamente hay un problema que no tiene que ver tanto con si hay ministro de Economía fuerte o no, digamos, sino me parece por el hecho de que es un gabinete donde quien tiene contacto con la situación que vive cotidianamente la sociedad es alguien que no tiene ninguna responsabilidad política. Quien maneja los resortes de la administración tampoco tiene poder de decisión. Y el único contacto entre unos y otros, entre la sociedad y la administración, es un grupo muy pequeño de la jefatura de gabinete que diseña intelectualmente, aunque ellos no se asumen como intelectuales, pero son la gente más intelectual que yo conozco, más que yo por lo menos y que todos mis colegas, diseña intelectualmente cómo sintetiza la política y la administración. Y eso funciona solamente en condiciones en las cuales uno no se pelea con nadie y tiene la posibilidad de disipar los problemas, ¿no? Cuando se enfrenta a una crisis seria, no hay forma de que un diseño de ese tipo funcione. Y eso yo creo que fue lo que sucedió en el gabinete en ese momento, a lo que se sumaron otros factores, digamos, que también complicaron las cosas. El papel de los aliados, sin duda que fue importante, ¿no? Bueno, también sobre esto se ha discutido mucho, el papel del radicalismo en la discusión sobre las tarifas, pero más en general en la pretensión de ganar protagonismo en la segunda mitad del mandato de Macri y lograr crecer tanto en la gestión como en las candidaturas, completamente legítimo, pero por decir así, digamos, un poquito inoportuno. Y por otro lado, una experiencia que había sido hasta ese momento muy exitosa, que era la experiencia de confiar en que el tiempo desactivara los momentos de crisis, ¿no? El gobierno de Macri se enfrentó a situaciones que en principio parecían ser reeditadas en esta crisis cambiaria a partir de marzo de este año.
la idea que había quedado asentada en la acumulación de experiencia del gobierno era que no había que desesperarse ni reaccionar demasiado rápido porque esas crisis tendían a desinflarse y en un segundo momento permitían una intervención moderadora que reencauzaba las cosas. Entonces todo lo que se perdía de apoyo social y de control de la agenda y de capacidad de resolución de los conflictos en los primeros momentos de la crisis, después se recuperaba a menor costo. Entonces no había que desesperarse en influir demasiado en el modo que se debatían los problemas cuando estallaban, ¿no? Esa era un poco la experiencia en el primer año con el tema tarifas y posteriormente con otras cuestiones, incluso temas institucionales, digamos. Entonces el gobierno esperó a que la crisis decantara y la crisis no decantó, la crisis escaló. Y eso explica, me parece, que la tardanza en reaccionar. Ahora, yo quisiera destacar, antes de destacar los problemas que eso tuvo, que es, digamos, bastante conocido, ¿no? La acumulación de idas y vueltas y ensayos que no fructificaron para controlar la crisis, quisiera destacar las razones por las cuales el gobierno hizo eso y el hecho de que no estaba del todo equivocado en demorar las reacciones, digamos, ¿no? Yo creo que los factores de estabilidad siguieron existiendo y sin duda que implicó esa estrategia costos evitables, pero también evitó sobreactuar en el momento de crisis y probablemente también cometer errores también más graves, ¿no? Entonces, esos factores tienen que ver con el hecho bueno, acá están algunos listados, ¿no? No hay, por más que el gobierno pierde apoyo social y lo pierde en forma cíclica, no hay quien recoja esos apoyos perdidos. Por lo tanto, por más que el gobierno se asoma al abismo y parece perder el control de la situación, digamos, queda en el borde, nadie lo empuja para agravar la situación. Y eso me parece que sigue siendo así, digamos, ¿no? En segundo lugar, digamos, el papel de Cristina Kirchner entre las opciones opositoras sigue siendo un papel muy central, más allá de que ella dejó, después de las elecciones legislativas, dejó de ocupar un lugar tan central en la escena. Digamos, ¿no? Todavía representa la alternativa más viable al oficialismo y al mismo tiempo, por lo tanto, obtura las posibilidades de coalición amplia en el campo opositor. En esa situación, por más que el gobierno pierde el control de temas de la agenda en momentos de crisis, controla lo básico para que sus explicaciones terminen imponiéndose. Y eso lo vamos a ver ahora con algunos datos de opinión respecto de qué es lo que entiende la sociedad que ha pasado con esta crisis cambiaria y financiera. Entonces, en esa situación, digamos, hay una incertidumbre económica nueva. Lo que tiene de amenazador la situación que estalló este año en el terreno económico es que hay una incertidumbre que antes no existía. Pero los factores de estabilidad política subsisten. Entonces, el gobierno puede enfrentar una situación más grave, sin duda, digamos, ¿no? Hay ahora un pronóstico reservado respecto de la situación electoral el año próximo, pero eso depende básicamente de que no siga equivocándose más que de lo que la oposición sea capaz de hacer para reemplazarlo. Entonces, esta es la situación que explica que el gobierno, por más que tardó mucho en reaccionar y encontrar una fórmula para contener la crisis,
y pagó costos en términos de popularidad y de confianza importantes. De todos modos, está en condiciones de seguir controlando la situación, y esa situación, en términos políticos, no ha cambiado significativamente, ¿no? El gobierno es un gobierno peor visto por la sociedad, pero que tiene aproximadamente los mismos recursos que tenía antes para controlar la situación. Bueno, aquí yo hago muy rápidamente, digamos, y voy a pasar estos slides muy rápido para ir al final. ¿Cuáles fueron estos tres momentos? Y cómo el gobierno ensayó, erró y corrigió. Ese, como se sabe, es uno de los méritos de este gobierno, ¿no? Es un gobierno que revisa sus acciones. Por lo tanto, logra que los daños se contengan a tiempo, antes de un estallido o antes de que ya cambiar de rumbo sea muy difícil. El ajuste de diagnóstico, entonces, es parte del aprendizaje que hemos vivido y que el gobierno ha vivido. Y en cierto sentido eso tiene, digamos, un componente importante, que es refuerza la imagen de Macri como un sobreviviente, como una figura pragmática que es capaz, digamos, de reaccionar frente a eventualidades. Pierde crédito la idea previa de no hay nada que aprender, porque simplemente se trata de esperar que el ciclo retome la vía ascendente. O sea, ese que yo puse ahí como pasanadismo, digamos, ¿no? Pero es una expresión que se usa en ciertas áreas del gobierno. La idea más minimalista de gestión de las crisis, y una, creo que, probada flexibilización de su programa. Digamos, ¿no? Tal vez llamar programa a lo que Cambiemos empujó durante los 2 primeros años sea excesivo, pero digamos, había una cantidad de premisas de acción que tenían que ver con el manejo de la deuda, el modo en que se iba a lograr la convergencia de variables económicas y cómo se iban a resolver los conflictos políticos y sectoriales asociados, que creo que se revisó finalmente con bastante profundidad, ¿no? Y eso me parece que, bueno, si lo vemos, lo repasamos en los 3 momentos de gestión de la crisis, queda bastante bien a la vista, ¿no? En principio, durante el primer mes de la crisis, la opinión predominante es esto es pasajero, no va a afectar la economía real y hay que hacerle pagar costos a la oposición, digamos, ¿no? O sea, los problemas cambiarios y de tarifas no se van a realimentar porque la economía real va a seguir funcionando como viene, ¿no? La inercia del crecimiento nos va a sacar de esto con paciencia. Así que esperemos. Esa primera apuesta dio lugar a un momento de giro cuando la corrida cambiaria se acelera, ¿no? Pero todavía es un giro con los mismos recursos e ideas básicamente inmodificadas, ¿no? Es un nuevo instrumento que es el recurso al fondo y algunos gestos nuevos que tienen que ver con el protagonismo relativo del área económica, la reintegración de actores políticos de la coalición que habían quedado raleados de la toma de decisiones y un repliegue táctico de los actores que habían, por decir así, perdido credibilidad, digamos, ¿no? Ese segundo momento, de todos modos, es insuficiente porque hay una nueva corrida cambiaria y ahí sí ya empieza a madurar un cambio de actores y de programa, ¿no? Y me parece que con el reemplazo de los ministros del Banco Central y la idea de que el dólar alto obliga a cambiar una estrategia económica y por lo tanto todas las demás variables tienen que acomodarse a esta situación de dólar alto donde
se relativizan dos objetivos fundamentales del gradualismo, que eran las metas de inflación y preservar los niveles de consumo. Esas dos cosas quedan completamente subordinadas a una estrategia económica nueva, más pragmática, más realista, que tiene una salida exportadora, tiene una postergación de las metas de inflación que ya no son demasiado parecidas a la función que cumplían antes, y una prioridad en desarmar la incertidumbre financiera, ¿no? Yo creo que en ese punto es en donde estamos ahora. La pregunta es si ese giro ha sido suficiente. Me parece que hay que considerar, en principio por lo menos, que ha sido un giro bastante más profundo del esperado y que para el gobierno le permite por ahora tener varios meses de calma para hacer su trabajo, ¿no? Dos cosas sobre lo que pasó mientras tanto en la oposición, ¿no? El fenómeno de la crisis desmintió el pronóstico del gobierno, pero también en alguna medida desmintió los pronósticos de la oposición. También la oposición fue sorprendida por la crisis. Ahora, como siempre sucede en un sistema democrático, las fuerzas de oposición tienen las manos más libres para cambiar de actitud. Y en este caso creo que el peronismo fue bastante eficaz para intervenir en esta situación. En parte porque ya algunos de los cambios necesarios estaban teniendo lugar, ¿no? El repliegue de Cristina Kirchner después de las elecciones legislativas fue toda una señal, ¿no? Ella creo que entendió perfectamente las complicaciones en las que se estaba metiendo y los costos que eso tenía, y dejar de hablar y de aparecer en la escena durante varios meses fue la primera decisión razonable que tomó en mucho tiempo, digamos, ¿no? Y creo que dio sus frutos porque le permitió al peronismo, entre otras cosas, formar sin costos esa coalición legislativa que dio lugar al proyecto de tarifas, ¿no? Un protagonismo completamente inesperado que agarró al gobierno de improviso y en el peor momento. Y eso no fue, digamos, para nada contradictorio con las estrategias locales de gobernadores que siguieron apostando. Como yo digo, hay un juego ambiguo, digamos, entre negociar y condicionar las iniciativas del gobierno nacional y tratar de garantizarse la reelección en sus distritos, digamos, ¿no? Evitar el crecimiento territorial de la coalición oficialista. Esa situación me parece que fue la que al peronismo le permitió adaptarse al momento de la crisis, pero con sus límites, ¿no? Los límites están dados primero por el problema bonaerense, que es un problema específico. En la provincia de Buenos Aires es el distrito donde es muy difícil imaginar que haya una garantía para la reelección de los intendentes peronistas del distrito sin un acuerdo entre todas las facciones, y de todos modos ese acuerdo es muy difícil y muy difícil de trasladar al resto del país. Es decir, que el principal distrito es un problema anómalo para el peronismo que tiene que resolver con reglas específicas difíciles de trasladar a una coalición nacional. Bueno, o sea, no es fácil compatibilizar el modo en que el peronismo va a enfrentar la elección de 2019 en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Esa situación no tiene por ahora mucha salida, no encuentra el modo de resolver este problema del peronismo. Y en segundo lugar, bueno, el hecho de que los referentes del peronismo no despegan, ¿no? En este cuadro me parece que se puede ver bastante claramente esta situación. Son datos de fines de julio. Como vemos, están por primera vez todos los líderes más o menos importantes a nivel nacional
por abajo de la línea de flotación, o sea, no se salva nadie. La última que se salvaba era María Eugenia Vidal, ya hace varias mediciones que está con el agua al cuello, por decir así, o en la nariz, digamos. Bueno, de todos modos, casi todos los líderes oficialistas están a la izquierda de la tabla, ¿no? Y los líderes de la oposición del centro hacia la derecha. El único que aparece allá lejos a la derecha del oficialismo es Marcos Peña, que no es una figura que nunca haya sido demasiado popular, ni que arrastre votos, ni siquiera que se vaya a presentar a elecciones. Y me parece que esto pinta un poco el problema de la oposición, ¿no? No hay líderes capaces de recoger lo que el gobierno pierde, pero además tampoco hay líderes que estén en condiciones de ofrecer algún futuro inmediato. Por más que en términos de intención de voto esto cambie, porque Cristina Kirchner crece cuando se pregunta por el voto, no por la imagen sino por el voto, como ustedes saben, digamos, al mismo tiempo el rechazo que le da ese 64% a la expresidenta es una barrera muy fuerte para encarar una segunda vuelta, digamos, ¿no? Marcos, sí. Aquí, voy a asumir el rol del malo. Sí. Estamos en déficit de tiempo. Ok, bueno, listo. Entonces yo ya termino con esta... vamos a pasar a algunas cosas más rápidas. Bueno, ¿por qué el gobierno entonces mantiene esta posición de relativa ventaja? Relativa porque sin duda ha perdido mucho, pero sigue estando, digamos, en condiciones de gobernar, no ha perdido recursos institucionales, no ha perdido aliados, no ha perdido apoyos legislativos. Bueno, parte también tiene que ver con el modo en que reaccionó la sociedad. Y esto relativiza un poco los datos iniciales que yo expuse sobre pérdida de popularidad. La sociedad está enojada, ¿no? Y ha perdido confianza en los líderes políticos, pero no ve mucha alternativa a lo que se hace. Y en algún sentido ha comprado, por decir así, la explicación que el gobierno ofrece, que no la ofrece de un modo demasiado sofisticado, no es que haya desarrollado un argumento muy esmerado para convencerla de lo que propone, pero es el único argumento disponible, ¿no? Y esto lo vemos en este cuadro, que tiene 2 o 3 datos muy importantes. También son datos un poquito más viejos, son datos de junio, pero que me parece que son importantes. Hay que hacer todavía el seguimiento de esto. Pero acá hay varias cuestiones que son muy sensibles. Algunas son problemas para el gobierno, digamos, ¿no? Sobre todo la cuestión social. La carga del ajuste sobre los sectores medios y populares, la segunda pregunta. Bueno, ese es un dato que claramente habla muy mal de la forma en que el gobierno se presenta frente a la sociedad, ¿no? Es un gobierno insensible que castiga a los sectores bajos. Eso está bastante extendido. De todos modos, se compensa por 2 o 3 datos que son muy favorables a él. El principal es la cuestión del déficit, ¿no? Tal como está, el nivel de gasto del Estado es insostenible a largo plazo. 67% de apoyo. ¿Es que la gente es completamente liberal, ortodoxa y cree que está apasionada con el combate del déficit? No, pero la explicación de que la crisis está asociada a un gasto insostenible es una explicación que la sociedad compró. Aún en un momento en que nadie le cree a los políticos, ¿no? Si uno compara esto con la confianza en quienes emiten este discurso, en particular Macri tiene el 33% de confianza, pero el doble de esa gente acepta su discurso. Y otro dato incluso interesante también tiene que ver con el FMI, ¿no? El acuerdo con el FMI da previsibilidad al programa económico. Bueno, no es la mayoría la que cree eso, pero es más del 10% más de los que creen que el gobierno está haciendo las cosas bien. Es decir, que esta sociedad que es supuestamente antiimperialista por naturaleza y que considera que Estados Unidos y el centro
mundial nos odia, le cree más al FMI que a nuestro gobierno. En parte porque le cree muy poco a nuestro gobierno, pero digamos, el principio del relativizar esta idea de que el Fondo Monetario es el causante de nuestros males es otra de los argumentos que está bastante establecido. Y por lo tanto, si la oposición hace eje en el combate del FMI, va a fallar. Digamos, no es un tema central de la agenda. Hay datos también del índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela que refuerzan esta visión. Digamos, ¿no? Aún en este momento, en términos de confianza en el gobierno, esto no tiene que ver con imagen o con popularidad, pero sí con la capacidad de gobierno, en el peor momento de Macri ahora, estamos en el techo del segundo mandato de Cristina Kirchner. Entonces, hay un problema de confianza sin duda. Ahora, de todos modos, en términos comparados, no parece ser un problema imbatible, irresoluble. En esa situación, el gobierno tiene la posibilidad de sostenerse en el tiempo y, con algo de suerte, llegar a un escenario de relativa calma económica y de cierta recuperación. Se va a producir esa recuperación y va a tener de vuelta mejores chances de reelección el año que viene. Bueno, esa es una pregunta mucho más incierta, ¿no? La respuesta a esa pregunta es mucho más incierta porque está atada a una cantidad de eventualidades. Yo no diría que la crisis se resolvió. No diría tampoco que el gobierno ha salido indemne de la crisis. Me parece que ha encontrado la forma de timonearla por ahora y mientras enfrente tenga solamente un arco de opciones bastante inviables, sigue siendo el principal candidato a quedarse en el poder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos. La verdad es que tenemos muy poco tiempo, así que te agradecemos muchísimo la presencia. Sé que además estás con un pie prácticamente en el vuelo. Voy a invitar, porque no solamente de factores endógenos se trata la cosa, sino también de los factores externos. Y para hablar de ello voy a invitar a Claudio Fantini, politólogo, periodista, bueno, casi todos lo conocen, ¿cierto? Es profesor y mentor de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Siglo XXI, también autor de muchos libros, analista internacional en Canal 12, en Cadena 3, en Radio Universidad del Litoral y también en Radio Sarandí de Montevideo, además de ser un columnista habitual de la revista Noticias, del diario El País de Montevideo y también de La Voz del Interior. Claudio, por favor. Bueno, yo voy a señalar lo más rápidamente que pueda algunas de las sombras que en la región, digamos, no van a colaborar precisamente, sino que hay que tenerlas en cuenta como factores preocupantes, como factores que enturbian. Hay, primero que nada, a nivel mundial, un momento muy particular, el del ascenso de lo que yo llamo líderes inconcebibles. Tendría una larga lista y había pensado una larga lista para exponerles porque hay casos inmensamente curiosos, pero me voy a atener al principal, aquel que se va convirtiendo cada vez más en un factor de inestabilidad, y la inestabilidad a nivel mundial genera incertidumbre, y la incertidumbre no es precisamente muy amiga del clima que necesitan las economías y que necesitan las inversiones. Ese caso de liderazgo inconcebible es el de Donald Trump en los Estados Unidos. Yo resumiría una larga apreciación que tenía para exponer en una idea muy concreta, tal vez la conclusión. Un temor que en Estados Unidos estuvo desde sus padres fundadores, y sobre él escribió particularmente Alexander Hamilton, quien junto a Madison, a Jefferson, fue uno de los padres de la Constitución y del Estado norteamericano. Una de las obsesiones, de los temores
era que al gobierno de los Estados Unidos llegara alguien que respondiera a un poder externo. Eso ha merodeado la literatura durante mucho tiempo en los Estados Unidos. En el siglo XX nomás hay un caso muy conocido, un libro que escribió Richard Condon sobre finales de la década del 50, de Manchurian Candidate se llamaba, o el candidato manchuriano, ¿no?, que hablaba de un soldado norteamericano que en la guerra de Corea había sido atrapado por los enemigos y había sido recluido por años en un campo de concentración en Manchuria, y era un campo de concentración soviético. Un día sale, se crea el relato de que había escapado heroicamente, vuelve a los Estados Unidos como un héroe, y eso le permite ascender en el poder y llegar al despacho oval de la Casa Blanca, y era en realidad un agente del Kremlin. Aquello que expresó Richard Condon en su célebre novela de 1958, 1959, habrá sido publicada, también se refleja incluso mucho más cercano en el tiempo en series de Netflix como Homeland, por ejemplo, ¿no? En este caso se trataba de un personaje muy similar y una historia muy similar, nada más que en lugar de haber estado en un campo de concentración soviético, había sido prisionero del ultraislamismo y de Al Qaeda en la guerra de Irak, pero el resto de la historia transita por canales similares. Hoy muchos en Estados Unidos, incluso gran parte del Partido Republicano, empieza a pensar que aquel temor de Hamilton al crear el Estado norteamericano y aquella preocupación que expresaron tantas veces la literatura o el cine, esta vez está siendo cierta. El grito en el cielo, incluso en el Partido Republicano, estalló cuando vieron en la conferencia de prensa que dieron Vladimir Putin y Donald Trump en Helsinki, después de haber estado reunidos a solas durante más de 2 horas. Llegó incluso a hablarse de traición. Lo hizo un ex director de la CIA, y otro ex director de la CIA subrayó que lo que un periodista puede decir, o un analista, o un intelectual, un término como traición, tiene derecho a hacerlo porque es parte de su labor, aunque sea muy fuerte, no es lo mismo en el caso de un exdirector de la CIA. Para pronunciar semejante palabra tiene que estar muy, pero muy seguro de lo que está diciendo. Y esa sensación que dejó la cumbre de Helsinki, de algún modo es ratificada por lo que se ve en los hechos, ¿no? Si nos fijamos cuál fue el rol de Trump en la última cumbre en Quebec del Grupo de los 7, además de reclamar que Rusia sea reincorporada inmediatamente al grupo de donde fue suspendida en el 2014 tras la anexión de la península de Crimea, además de patear el tablero del Grupo de los 7, agraviar a Justin Trudeau, el anfitrión y primer ministro canadiense, y dejar sin firmar por primera vez en la historia de este grupo, que nació allá por el 72, como Grupo de los 5, impulsado por el entonces canciller alemán Helmut Schmidt y por el entonces presidente francés Valéry Giscard d'Estaing. Por primera vez en su historia, un presidente de los Estados Unidos se va sin firmar la declaración final. Y si vemos lo que hizo a renglón seguido en la cumbre de la OTAN, ¿no? Otra vez patear el tablero, otra vez zamarrear a los aliados tradicionales de los Estados Unidos. Si vemos todo lo que va haciendo apoyar el Brexit en Gran Bretaña, dentro del grupo del Brexit no está por el soft Brexit que propició Theresa May, o sea, una salida que mantenga una unión aduanera con la Unión Europea, sino que apoyó a Boris Johnson, quien hace poco renunció al Foreign Office, a su cargo como canciller vendría a ser, precisamente porque quiere la ruptura total de Gran Bretaña con Europa. Si vemos todos y cada uno de los movimientos de Trump, vamos a ver que todos son funcionales al juego de Vladimir Putin en su tablero geoestratégico. Este es un dato del mundo de los liderazgos inconcebibles, ¿no? Un hecho muy a tener en cuenta, no para dramatizar y para desesperarse, pero
sí para no ignorar, para que cuando se dice vamos a entrar al mundo, vamos a volver a poner el país en el mundo, se sepa que el mundo hoy no es lo que fue hasta hace una década o de una década para atrás, ¿no? Por lo tanto, cuando hoy se habla de mundo, se habla de esto, ¿no? De un país como España, que fue de una transición modélica y de una incorporación modélica a la Unión Europea, quien gobierna no solo no ganó una elección para gobernar, sino que perdió todas las elecciones en las que compitió y en la que en la reciente interna del Partido Popular por primera vez llega un hombre muy joven que representa ideas muy viejas. Pablo Casado representa no el liberalismo, que fue la ideología que empezó a preponderar a partir del ascenso de José María Aznar, sino la ideología falangista, la ideología más recalcitrante que tuvo la dictadura de Francisco Franco. Eso es lo que está en el liderazgo en este momento del partido que tiene mayoría en las Cortes, o sea, en el Parlamento. Y a donde nos asomemos vamos a ver eso, que este es un tiempo de liderazgos inconcebibles. Para venir a nuestra región, diríamos que, salvo Chile y Uruguay, describiendo políticamente la escena latinoamericana, todo lo demás ha sido la inestabilidad. La regla ha sido la inestabilidad en América Latina, con las excepciones de Chile y Uruguay. En Chile, desde el final de la dictadura, todos los gobiernos terminaron su mandato. Todos los presidentes le pasaron la presidencia a su sucesor elegido en elecciones democráticas. Y en Uruguay pasó lo mismo. También se están reformulando esos escenarios políticos y por momentos amenazan con volverse un poco más turbulentos de los que han sido. En Uruguay ya no son los tres tradicionales partidos, el Partido Colorado, que es quien más había gobernado en la transición democrática, hoy es un partido reducido, un partido que ha quedado lejos de posibilidades de ganar una elección, por lo menos en los últimos años. El Partido Nacional también está trabadísimo y en proceso de achicamiento más que de expansión, y por primera vez empieza a crujir y se sienten desde afuera los crujidos del Frente Amplio. No obstante, Uruguay es un ejemplo, una excepcionalidad de estabilidad, igual que Chile, donde también el escenario ha empezado a cambiar. La coalición centroizquierdista, esa que conformaron el agua y el aceite de la política chilena, o sea, el Partido Demócrata Cristiano con su archienemigo de siempre, el Partido Socialista, esa coalición que le dio 20 años de gobierno exitosísimo, no solo en lo económico, sino también en lo político y en lo cultural. Se cumplió el proceso de lo que yo llamo la despinochetización de la cultura política y de la política de Chile. Bueno, esa coalición que tuvo como presidentes a Patricio Aylwin, a Eduardo Frei, a Ricardo Lagos y a Michelle Bachelet ya prácticamente no existe. No obstante, Chile sigue conservando el rasgo de la estabilidad. Fuera de Chile y Uruguay, la regla no es precisamente la estabilidad. Bolivia recién la conoció con Evo Morales. Si tuviera que definirlo, señalaría una contradicción. Creo que Evo Morales ha sido el mejor presidente que debe haber tenido Bolivia desde Paz Estenssoro en los tiempos de la Revolución Nacional, allá en la década del 50 del siglo pasado. Y también tendría que decir que ese buen presidente de Bolivia, que le dio lo que a Bolivia le faltó durante más de medio siglo, estabilidad, que un gobierno empezara y terminara, es un pésimo líder latinoamericano. Su liderazgo a nivel regional tiene un rol negativo, aunque a nivel interno lo que ha hecho ha sido positivo, y entre otras cosas porque en materia económica su pragmatismo nada tiene que ver con su discurso, sobre todo a nivel latinoamericano. Pero yo quiero
podría describir todos, y hay casos muy interesantes de analizar, como el de Ecuador, el de la astilla del mismo palo, que está desangrando al correísmo y en particular al expresidente Rafael Correa. Pero no voy a tener tiempo, porque se nos han acortado los tiempos de describir todos los casos que quería describirle. Entonces, me voy a resumir en dos, ¿no? Dejando señalado que para mí lo mejor que puede estar pasando en Latinoamérica es lo que estamos viendo en Perú y lo que estamos viendo en Brasil, en el sentido de que los tembladerales políticos judiciales van desprendiéndose de los tembladerales políticos, de los tembladerales económicos. Es como que la economía logra separar su vida de las tribulaciones que ocurren en la política. Para América Latina lo mejor es parecerse a lo que fue la Italia de la segunda mitad del siglo XX, un país donde permanentemente los gobiernos caían. Un día era primer ministro Giulio Andreotti, 2 días después el primer ministro era Francesco Cossiga, a la semana siguiente el primer ministro ya era Bettino Craxi. La inestabilidad era la constante, un proceso judicial parecido a un terremoto encarado por los jueces de Milán. Cambió totalmente el escenario de la política y sin embargo la economía estaba desligada. Hoy esa Italia, que también es modélica porque mostraba cómo las turbulencias de la política no afectaban el despegue, el vuelo tranquilo y siempre ascendente de la economía, hoy está atravesando un momento raro, porque también en Italia se ve lo de los liderazgos inconcebibles, ¿no? Una alianza extremista, un líder extremista como Matteo Salvini, que es el verdadero dueño del poder, aunque su cargo es de ministro del Interior, pero él es el jefe del primer ministro, Giuseppe Conte. En fin, hay muchos interrogantes en la Europa de estas horas, como en el resto del mundo, pero en América Latina, si tuviera que señalar 2 preocupaciones de estos días, casi diría, señalaría lo que llamo la teoría de Chávez y la teoría del Papa. Son 2 cosas distintas, aunque puedan tener un factor en común. ¿A qué me refiero cuando hablo de la teoría de Chávez? Hace un par de días, en Caracas, un desfile militar que siempre se hace en Fuerte Tiuna, ¿no? Que es la conmemoración de los aniversarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Esta vez, no sé por qué, se hizo en la avenida Simón Bolívar. Y esta vez, no sé por qué, tuvo como invitados a muchísimos periodistas de muchas partes del mundo. Y el espectáculo que más llamó la atención ocurrió no en el palco donde estaba Nicolás Maduro, sino en el cielo, ¿no? El estallido de un dron que llevaba una carga de un explosivo plástico altamente letal en ciertas condiciones. Todavía no había terminado de disiparse el humo de ese estallido del dron en el cielo de Caracas cuando Nicolás Maduro ya anunciaba que había habido tantas redadas, había tantos detenidos, se sabía perfectamente que habían participado miembros de la policía que habían acompañado a la agente especial Óscar Pérez, el que robó un helicóptero para hacer propaganda contra Maduro y que luego terminó cercado por el ejército de Maduro, quien, a pesar de que se había rendido, lo acribillaron a balazos. Y también seguidores del general Caguaripano, el capitán Caguaripano, aquel que también el año pasado intentó el copamiento del estado de Paramacay, del cuartel de Paramacay. Y también, y acá viene lo más grave, o sea, Maduro todavía no se habían desmovilizado las tropas que acababan de desfilar por la avenida Bolívar y ya estaban presentando totalmente el panorama de cómo había sido el complot para perpetrar un magnicidio. Y el dedo acusador de Maduro terminó señalando al Palacio
de Nariño en Bogotá, dijo: el autor intelectual, sin que le tiemble la voz, es Juan Manuel Santos. A pocas horas de que había ocurrido el hecho, ya llegó a tenía todos detenidos los autores directos y el autor intelectual señalado con el dedo, y ese autor intelectual es nada menos que el presidente de Colombia, ¿no? Que tal vez ya no lo sea porque hace una hora y pico tiene que haber pasado el mando a su sucesor, Iván Duque, el que ganó la última elección. Yo creo que a este tema hay que tomarlo muy en serio, no solo porque el régimen de Maduro a esta altura ya ha carcomido totalmente la institucionalidad y la economía, hundieron lo inundible, no solo porque es un país que flota en petróleo, hay países árabes que también flotan en petróleo, pero en la superficie tienen arena, incluso arena tan finita como en el caso de Arabia Saudita que no le sirve para la construcción. En cambio, Venezuela flota sobre petróleo y en la superficie es un paraíso tropical, es un paraíso del Caribe, está bendecido por la naturaleza por donde lo miren. Es una economía inundible y Maduro, Diosdado Cabello y la cúpula militar tienen el extraño mérito de haber hundido lo inundible. Y a esta altura, las teorías conspirativas pasan a ser una necesidad de regímenes que han carcomido la institucionalidad y que han carcomido la economía y que ya no pueden lidiar con un país donde el factor fundamental es la diáspora. Señaló a Colombia no porque estuviera seguro, yo por estas horas no descartaría nada. Lo que sí puedo descartar es que Maduro a esa hora del domingo pudiera estar seguro de lo que estaba diciendo. Si dijo lo que dijo, si culpó al presidente de Colombia, es porque empezó a sacar la teoría de Chávez. ¿Y cuál es la teoría de Chávez? En realidad es una vieja teoría del nacionalismo venezolano que Chávez mostró en una escena desopilante, yo diría surrealista, en el 2010. Si hacen memoria se van a acordar de cuando exhumó el cuerpo de Bolívar, ¿no? Para probar que Bolívar no murió de tuberculosis, como dice la historia oficial, sino que fue envenenado. ¿Y con qué fue envenenado? Según esta teoría de historiadores ultranacionalistas, con arsénico. Bueno, en aquellos tiempos del siglo XIX, la mayoría de la gente moría por arsénico, o si se ven los cuerpos de la gente, si se podían hacer estudios, se iba a encontrar arsénico porque el agua tenía arsénico. Incluso hoy hay zonas, incluso de nuestro país, que tiene el agua arsénico. Hércules contaba los otros días algo muy interesante sobre el arsénico en una mesa que podíamos compartir acá, en la Argentina, ¿no? Bueno, ni qué decir en ese momento del siglo XIX. La cuestión es que en la teoría de Chávez, a Bolívar lo asesinaron y quien lo asesinó es lo que Chávez llama la oligarquía bogotana. Siempre le llamó la oligarquía bogotana. ¿Cómo ejecutó el asesinato de Bolívar, la oligarquía bogotana? A través del general, del mariscal, el gran mariscal Santander, Francisco de Paula Santander. Él fue la mano ejecutora de esa tremenda traición y también fue, según esta teoría, quien hizo asesinar al general Sucre, también al también gran mariscal Sucre, José Antonio Sucre. Esta teoría, expuesta por Chávez explícitamente, o sea, no es algo que uno deduce de escuchar en su discurso, no, lo expone. Él vendría a ser una versión contemporánea de Bolívar y los presidentes de Colombia, en particular el anterior y el actual, Álvaro Uribe y el que se está yendo por estas horas, Juan Manuel Santos, seguramente va a ser también el que empieza ahora, Iván Duque, las versiones contemporáneas del general Santander, las versiones contemporáneas
de los instrumentos de la oligarquía bogotana para romper la unidad latinoamericana, en aquel caso para terminar con el sueño bolivariano de la Gran Colombia. Esta es la teoría de la historia, la estoy resumiendo mucho, tiene otros aspectos muy atractivos y llamativos, pero bueno, no me quiero extender. Con esta teoría de la historia, Chávez intentaba justificar primero su autoproclamación del Bolívar de estos tiempos, la justificación de la construcción de un liderazgo de él a nivel latinoamericano financiado con el petróleo de PDVSA. Y Maduro, con esta teoría, lo único que va a poder en todo caso es justificar la cacería de brujas, el cercenamiento de más libertades, y yo no sé si en algún momento no va a provocar un conflicto directo con el país vecino. Colombia y Venezuela llevan ya varios años en una guerra fría. Diría, desde que aviones colombianos abatieron al comandante Raúl Reyes de la FARC en una base que estaba en territorio ecuatoriano, se empezó una guerra fría. A nivel diplomático, la única relación que tienen es a nivel de encargado de negocios, no tienen embajadores, y yo no sé si yo, después de lo que ocurrió el domingo en Caracas y después de escuchar a Maduro explicando lo que explicó con tanta certeza y acusando a un presidente colombiano, yo no sé si esa guerra fría no está cerca de volverse una guerra caliente, y una guerra de ese tipo profundizaría una grieta que existe y que está en América Latina y que es muy peligrosa. Y acá paso a la otra teoría, la teoría del Papa. A mí me llamó mucho la atención que el Papa, a quien ha estado recibiendo en estos últimos meses, diría desde el año pasado, les pidiera que no se saquen fotos y las suban a las redes, que tengan ese decoro. En los primeros años todos los que estaban se sacaban fotos y las subían a las redes. Ahora tuvo el reparo de pedirles que no difundan por las redes la imagen de esa reunión, pero no de pedirles también que no cuenten lo hablado en esa reunión. Por eso, varios de los que pasaron por Santa Marta, al salir, contaron lo que le escucharon decir al Papa. Los últimos en hacerlo fueron los metrodelegados, Segovia y el otro, cuyo nombre no me acuerdo, quienes fueron llevados por Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de Daniel Scioli en Buenos Aires. Él fue un poco la llave de la puerta del departamento de Santa Marta, donde habita el Papa en el Vaticano. Y Segovia, que cumplió con no mostrar las fotos, como no le habían prohibido que dijera lo que escuchó, contó lo que escuchó. Y a mí me llamó mucho la atención. Ya venía ese rum rum. La palabra dictadura ya había aparecido, incluso acá en Córdoba, en un documento de obispos, lo cual debe llamar mucho la atención. Hay que decir, como dijo Clark, ex titular de la CIA, refiriéndose a Brennan, otro ex titular de la CIA, hay palabras que un periodista, un intelectual, un escritor puede decir con cierta facilidad, pero no un jefe de la CIA o un ex jefe de la CIA. Él se refería a la palabra traición. Yo creo que ciertas jerarquías tienen que tener mucho cuidado con palabras como dictadura. Palabras que, por otro lado, la misma institución no usó para con las indiscutibles dictaduras que hubo en la Argentina, incluso las exterminadoras que hemos tenido, que se usen para un gobierno de estas características resulta por lo menos llamativo. Cuando uno después ve que no fue solo un posible derrape en una reunión de obispos, sino que también la palabra está en la boca del Papa, y ya van varias, y en esta oportunidad lo que relata Segovia es que el Papa comparó a Macri con la Revolución Libertadora, que fue una dictadura, y con
la última dictadura, la que inició Videla, que fue una dictadura exterminadora, la más criminal de la historia argentina. Y ahí uno dice, bueno, yo no sé si a estos términos no hay que usarlos con más cuidados. Y cuando se asoma al resto de lo que cuenta Segovia, y ya habían contado otros, y ya venía leyéndose entre líneas, la teoría es que en América Latina se está llevando una cacería de brujas contra los gobernantes que defienden los intereses del pueblo, ¿no? La teoría es que desde Washington les han dado un plan en el cual la justificación, el argumento, la coartada es la corrupción, pero el verdadero objetivo es encarcelar, convertir en presos políticos a los gobernantes que han luchado por causas populares y a los líderes sociales populares, ¿no? Mencionó particularmente Esteche, Milagro Salas, estuvieron en el mismo estante de Rafael Correa y de Lula, que desde mi punto de vista es un caso absolutamente distinto, ni qué decir a Esteche, ¿no es cierto? Pero creo al del Cristina Kirchner, el caso de los cuadernos y lo que se sabe desde que lo escribió en un libro llamado El amo del feudo, Daniel Gatti, al principio de este gobierno, un escritor de Santa Cruz, un periodista de Santa Cruz. Bueno, en fin, desde hace tanto se sabe, pero ahora está relatado con la minuciosidad de un navegante minucioso a la hora de escribir una bitácora. No hay puntos en común. Y además, y con esto termino, hay un hecho curioso, ¿no? En el mismísimo caso de Brasil, donde yo personalmente creo que Lula no está bien encarcelado, es una impresión personal, ¿no? Y tengo un razonamiento para justificarla. No es que diga que es inocente en la maquinaria de financiación ilegal de la política, pero una cosa es financiación ilegal de la política y otra cosa es enriquecimiento ilícito. Y enriquecimiento ilícito desmesurado. Una cosa es un caso de dádiva, que sería el caso del tríplex de Guarujá, y otra cosa es enriquecimiento ilícito desmesurado. Son casos totalmente diferentes que un papa lo tiene que saber porque el Vaticano convivió medio siglo con la financiación ilegal de la política que organizaba y manejaba Giulio Andreotti y el Partido Demócrata Cristiano en los gobiernos italianos, con la bendición del Vaticano. Lo tiene que conocer, tiene que saber la diferencia, tiene que saber también que en Brasil hay muchos políticos de derecha encarcelados por el lavallato, muchos empresarios poderosos encarcelados por el lavallato. Tendría que saber también que Ollanta Humala, un continuador de la senda neoliberal que había iniciado Fujimori en una dictadura, pero que había continuado Alejandro Toledo, que está prófugo porque si pisa Perú va preso. Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Fujimori, hay tantos casos. Otto Pérez Molina, el general ultraconservador que gobernó con su vicepresidenta neoliberal Guatemala, los dos fueron destituidos por corrupción y están presos por corrupción. Ricardo Martinelli, el millonario neoliberal que había presidido, que fue presidente de Panamá y fue acusado por la justicia, se escondió en Estados Unidos y un tribunal norteamericano, país que en la teoría del Papa es el que está haciendo perseguir a los luchadores populares acá, en Estados Unidos un tribunal norteamericano le entregó Martinelli a la justicia de Panamá y ahora también están presos. Hay muchos ejemplos más de que no hay una tendencia ideológica, que hay presos de todo el arco político, pero hay una teoría que hace ver las cosas con una lente ideológica y que al usar términos como dictaduras, en tiempos de necesarios ajustes y de constricciones, en tiempos de inquietudes sociales potencialmente preocupantes, se parece mucho a pasear un fósforo encendido por un arsenal. Muchas gracias y perdonen si me extendí demasiado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Claudio. Yo les quiero agradecer a ustedes, además la paciencia, tenemos muy poquito tiempo. Te voy a invitar, Claudio, simplemente a un cierre, nada más. La idea era hacer un panel de preguntas y respuestas, no ha sido posible. Decir esto es una distopía prácticamente, pero a mí me queda esta sensación, ¿no? Y te aprovecho porque vos tenés una aguda mirada tanto en lo internacional como en la política nacional. Y en esta ciclotimia de la que hablaba Marcos Novaro, la verdad es que es difícil no ser ciclotímico en las cosas que nos han ocurrido en la inmediatez, ¿sí? Cómo la economía, cómo la política ha ido cambiando con la crisis económica de hace poco, ahora con este episodio de los cuadernos, vos recién lo mencionabas, ¿no? Porque hay una tendencia de hacer una suerte de analogía entre este inicio de los cuadernos con lo que fue el fenómeno Lava-Jato en Brasil. Por lo tanto, mi pregunta se va a ceñir a esto, ¿no? En estos tiempos líquidos, en palabras de Bauman, es tremendamente difícil encontrar algunas cosas permanentes, que creo que es el esfuerzo que hacen ustedes desde lo intelectual. ¿Qué ves de aquí en adelante con este episodio de los cuadernos como algo que pueda llegar a ser eventualmente permanente y que puede cambiar, ¿no?, del escenario de corto plazo? Sé que te estoy pidiendo en cierta medida casi imaginar algunas cosas porque no sabemos la dimensión que puede tomar la investigación judicial de este tema. Bueno, antes que nada, yo lamento que el tiempo me haya impedido el gusto de haber tenido un diálogo más largo con Daniel, que es un placer por su profesionalismo dialogar. Si tuviera que elegir alguna vertiente para aproximarme a una respuesta a tu inquietud interesantísima, yo diría medular, diría que una de las cuestiones más preocupantes de estas horas es un rasgo de las sociedades actuales a nivel global y que yo creo que tienen que ver sobre todo con las redes sociales. Las redes sociales son las que explican fenómenos como el que llamamos la grieta, que no es lo mismo. Los países siempre tienen divisiones, pero no todas las divisiones son lo que llamamos la grieta, que tiene la particularidad de que en una mesa familiar de política no se puede hablar porque si no terminamos de los pelos, que en un grupo de WhatsApp ex compañeros de colegio o de universidad tengan que poner como regla inviolable que de política nadie diga nada, porque si no se acaba el grupo de WhatsApp. Esa particularidad tiene que ver con un rasgo de las redes, que es el poder habitar. Acá también aparecen términos, por ejemplo, zona de confort, un término que la psicología del siglo XX utilizaba para algo en particular y acá es para describir lo que son esas aldeas donde solo escuchamos lo que coincide con nuestra posición, ¿no? Entonces nos vamos ensimismando. Las redes son espacios, o en las redes, yo no las estoy criticando, siempre digo que criticar las redes es como criticar el océano. Es absurdo, es estúpido, no tiene sentido. Pero sí es importante entender ciertas acechanzas que existen en las redes. Una de ellas son esta cuestión, esta necesidad de habitar zonas de confort y establecernos en aldeas donde todos tienen nuestras mismas filias y nuestras mismas fobias, ¿no? Ahí aparecen conceptos como la posverdad, ¿no? La posverdad se podría resumir en la siguiente idea: si la realidad, ahí evidente y contundente, tosuda frente a mí, no coincide con lo que yo quiero creer, prescindo de la realidad. Y este aquí un problema. Uno, en el caso de los cuadernos, y yo personalmente lo hago, puede sospechar que el gobierno mueve desde atrás para que las cosas ocurran en momentos que le resulten oportunos. Tiene operadores para hacer que las cosas en el campo judicial estallen en los momentos que al gobierno le resulten oportunos. Lo que yo creo que el gobierno no puede es inventar esas bombas que estallan. Una cosa es digitar para que estallen en tal o cual oportunidad, otra cosa es inventar. Y acá lo que nos encontramos, y tenemos que saberlo, es que algo tan
obvio, contundente, evidente, parecida a la realidad tosuda, parada frente a un sector de la sociedad diciendo, miren, la cosa fue así, se robaba de este modo y en esta magnitud. Y acá está relatado hasta pormenorizadamente el trayecto de esos dólares. Bueno, sepamos desde ya que un sector de la sociedad, sencillamente, como esa realidad tosuda y contundente no coincide con lo que quiere creer y con lo que quiere pensar, va a prescindir de ella. La va a considerar una falsedad, la va a considerar una conspiración. Y ahora, entre otras ayudas para tener esa consideración, ese abrazo a la posverdad, va a tener incluso a su favor la teoría del Papa. Porque en la teoría del Papa, todo aquel que va a la cárcel o que es sentado frente a un juez es sentado por razones políticas y siempre por las mejores razones políticas, por haber luchado por lo popular, ¿no? Entonces, también esa teoría viene a ser funcional a un sector que ya tiene a su favor el manejo de la posverdad, con decenas de millones, o sea, un porcentaje importante de la población que sencillamente a la realidad no le va a hacer caso. Gracias, Claudio. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la paciencia y por la atención.